Ahora le toca al doctor Osvaldo García Pérez, quien está preparando su presentación. Ok, ya, ahí está, con radiotrazadores y ganglios centinela, ¿qué es nuevo, qué es estándar? El doctor Osvaldo García Pérez del Instituto. Enfoque desde el punto de vista de lo que es el ganglio centinela, bueno, ¿qué hay de nuevo? Entonces, quiero empezar con este artículo que se publica recientemente en el 2020 y habla acerca del volumen tumoral, el bajo volumen de metástasis ganglionar en cáncer de endometrio, factores de riesgo y significancia pronóstica. Entonces, aquí empiezan, o es uno de los principales artículos que se empiezan a publicar en el sentido que no es exclusivamente, o hay muchas aplicaciones innovadoras en las cuales se puede dar uso el ganglio centinela, y ellos encuentran información muy interesante respecto a que de 230 pacientes, en 196 el ganglio centinela es negativo, y en 14 se encuentra metástasis de bajo volumen, 6 tenían células tumorales aisladas, 8 tenían micrometástasis y 20 macrometástasis. Estas son las características de la población. Y bueno, en el análisis multivariado y en el análisis univariado, aparentemente la presencia o la característica de bajo volumen en comparación con macrometástasis le confiere diferencias significativas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que ciertas variables como la invasión miometrial, como la invasión al estroma cervical, la histología, le van a conferir características biológicas muy particulares que van a predecir la presencia de bajo volumen o de alto volumen, pero no únicamente de esto. Cuando comparan el análisis de sobrevida libre de progresión entre los grupos que tienen bajo volumen, que tienen macrometástasis en el ganglio centinela y ganglios negativos, vean las diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Obviamente, aquellos grupos que tenían ganglios negativos tenían una sobrevida mucho más libre de progresión, mucho más prolongada respecto al otro grupo de bajo volumen, que correspondía al grupo de metástasis aisladas o micrometástasis, y en comparación con ganglios negativos. Pero no solamente eso, cuando le evalúan la sobrevida global hay un fenómeno muy interesante que se muestra en esta gráfica de Kaplan-Meier. Vean cómo aquellos ganglios que se comportan como negativos y aquellos pacientes con grupo que corresponden a bajo volumen se comportan de una manera muy similar en comparación con las micrometástasis. Entonces, creo que yo no tengo argumentos para poder decir, bueno, qué es mejor o qué es peor, sino más bien es ahora enfocar el impacto que tiene las características de nuestros ganglios centinelas. Entonces, algo muy importante de esta presentación es esta gráfica. Cuando me dediqué a hacer la búsqueda intencionada, pues encontraba que hay ciertas neoplasias en las cuales existe un crecimiento importantísimo en la publicación de artículos. Entonces, creo que esto refleja mucho la labor que están haciendo en muchos centros en promover este tipo de técnicas y sobre todo el impacto que empieza a tener. Y también me encuentro con este otro artículo. Ese es un artículo que se publica recientemente, es el análisis de sobrevida entre el estudio que se llama DECOG-SLT, en el cual comparaban el comportamiento biológico de aquellos pacientes que se detectaban enfermedad positiva en ganglios centinelas y aquellos que únicamente se les hacía disección versus aquellos que únicamente se conservaban en observación. Entonces, algo que cabe destacar, bueno, no apareció no se borró esto, pero a ver, déjame ver si acá está. Esta tabla demuestra el algoritmo en el que se adquirieron los estudios, los pacientes, perdón. Entonces, unos pacientes se van llevados a observación a pesar de tener ganglio centinela positivo, y este grupo de pacientes se iban a disección axilar. Entonces, al final, cuando ellos analizan la sobrevida libre de progresión y la sobrevida libre de enfermedad, de recurrencia, encuentran esto, en los cuales no hay una diferencia significativa entre tener una conducta expectante y tener una conducta de disección ganglionar. Entonces, surgen estas ideas controversiales entre, ok, bueno, probablemente no está siendo tan útil hacer ganglio centinela, y pues, definitivamente la respuesta es no. O sea, sí es muy útil. En este caso, exclusivamente se enfocaron en tratamientos estándares, es decir, aquel paciente que se dio observación y aquel paciente que le daban que le hacían linfadenectomía, el tratamiento ya sea que iba a ser exactamente el mismo, es decir, no hacía ninguna intervención adicional. ¿Por qué?
Bueno, porque ahora justamente todo lo que estamos haciendo en medicina, de hecho la medicina nuclear está basada de manera muy importante en lo que surge a partir de la proteómica. La proteómica viene de la transcriptómica directamente y todas estas ciencias ómicas, que son las que están teniendo un auge muy importantísimo, nos dan la pauta para poder hacer un abordaje mucho más y más completo, por así decirlo, y realmente nosotros tomar la pauta y emplear el nombre de imagen molecular y ofrecerle un enfoque que realmente sea molecular desde el punto de vista biológico y obviamente químico, hablando desde el punto de vista de las moléculas que se emplean, ¿no? Entonces, recordaremos que gran parte de todos los nuevos diseños de nuevas moléculas, hablando del FAPI, hablando del PSMA, hablando de los que ustedes gusten, se desarrollan a partir de estas características. Entonces, cuando se conoce el comportamiento biológico y el comportamiento transcriptómico de lo que se está bien pasando en un tumor, pues obviamente esto le va a conferir un mejor entendimiento de lo que sucede a nivel celular. Entonces, cuando vimos el artículo previo, dije, bueno, pensé quizás el ganglio centinela pues no puede ser tan útil o puede tener o puede ser limitada a sus aplicaciones, al menos en melanoma, obviamente. Sin embargo, cuando uno sigue investigando o leyendo acerca de este tema, pues encuentro este artículo en el cual justamente la aplicación que tienen en ese grupo de pacientes es determinar este tipo de información transcriptómica del ganglio centinela, es decir, biopsia en el ganglio centinela, lo encuentran positivo o lo encuentran negativo, o bien independientemente de las características de positividad o de negatividad, les hacen secuenciación de siguiente generación para buscar si hay algunos genes específicos que van a ayudar a caracterizar biológicamente el pronóstico de este paciente. Entonces, en este artículo publicado en el Aging el año pasado, se encuentra esto, en el cual observaban que de acuerdo, simplemente la pura edad, que sabemos que las alteraciones epigenéticas inducidas por la edad, alimentación, estilos de vida, va a cambiar la expresión de ciertos genes. Entonces, ellos encuentran que en ganglios centinelas, la expresión de algunos genes en ganglios centinela con pacientes con melanoma, de pacientes de más de 60 años en comparación con aquellos de menos de 60 años, hay diferencias significativas muy importantes en genes como el FOS, el cual se relaciona a la regulación transcriptómica de la RNA polimerasa, que sabemos que tiene un papel importante en la duplicación, en la replicación celular. Gen FOS, que también tiene una relación muy importante en estos receptores Toll-like que activan una gran cantidad de vías de señalización que van a inducir apoptosis o que pueden reprimir apoptosis y que van a tener un papel muy importante en la progresión de la enfermedad. Otros genes como NR4A2, etcétera, que bueno, como podemos ver en esta tabla, existen diferencias significativas entre ambos grupos y nada más desde ahí podemos darle un abordaje adicional a lo que se observa desde el punto de vista de la biopsia. Otro de las características que también se han estudiado mucho, bueno, es este estudio publicado empleando la información proteómica de ganglios centinelas. Entonces, la proteómica, recordemos que es todas las proteínas que se van a expresar a partir del transcriptoma que se estudia. Entonces, lo que ellos observan en este tipo en ese estudio piloto, que en realidad son muy poquitos pacientes, son 6, lo que hacen es observar si existe la expresión de esta timidilato sintetasa. Entonces, estas son las imágenes de HIE en las que se pueden observar la presencia de células neoplásicas. Hay una completa alteración en la estructural a nivel de este ganglio y en este se observan únicamente infiltración linfocitaria sin presencia de células neoplásicas. ¿Qué es lo que nos dice o qué es lo que hacen en ese artículo? Interesantemente, a los ganglios centinelas, perdón, a los ganglios centinelas les hacen un estudio de Western blot para observar la expresión de proteínas de esta timidato sintetasa y existe una mayor, miren cómo se observan estas líneas del Western blot mucho más amplias en comparación con las no metastásicas. La beta-actina es únicamente para corroborar que lo que estamos viendo son células, son células. Y bueno, cuando hacen el análisis comparativo, me parece que le hacen un Wilcoxon, observan una duplicación, o hay el doble de expresión de timidata sintetasa en las células metastásicas versus las no metastásicas. Entonces, esto es muy importante porque, bueno, ¿cuál es el papel de esta timidato sintetasa? Justamente todas las vías de señalización, como las de ERB, el de las MAPK,
mTOR, todas van a confluir a nivel de la activación de esta enzima que va a estar relacionada a la síntesis del DNA. Entonces, es muy importante porque no únicamente vamos a poder, o nos va a ayudar a observar de una manera más precisa el comportamiento biológico. Otra manera en la que se ha estudiado desde el punto de vista de biología molecular el papel de ganglios centinela es este. Actualmente hay una tendencia a realizar este tipo de estudios en los que se hace un estudio de biología molecular muy sencillo en el cual me permiten identificar la expresión de cierto tipo de proteínas. En este caso, mediante la carga tumoral de microRNAs, de citoqueratinas, perdón, RNAs mensajeros, citoqueratina 19, en el ganglio centinela nos va a permitir la probabilidad de que exista enfermedad diseminada y evitar o llevar a linfadenectomía. Entonces, ¿qué es lo que encontraban en este artículo? Bueno, cuando ellos evaluaban o en aquellos pacientes que tenían la linfadenectomía axilar negativa, la carga tumoral de citoqueratina 19 medida por mRNA era mucho más baja. Vean la carga de estos mRNAs es mucho más baja, son los márgenes, los rangos, perdón, en comparación con el grupo que era que la linfadenectomía resultaba positiva. Vean los niveles de expresión, aunque los rangos tendían a ser mucho más amplios, la P mostraba significancia estadísticamente, tenía significancia estadística. Y justamente este método se llama One Step Nucleic Acid Amplification. De hecho, no es algo tan nuevo. En muchos centros de muchos lugares se realiza hace más o menos 10 años. Y este método, o este otro artículo, lo publican en Próstata. Entonces, también es muy interesante porque ellos estudian 534 ganglios centinelas de 64 pacientes con cáncer de próstata. Entonces, acá tenemos algo más interesante todavía. Es otra neoplasia que está teniendo un crecimiento en el abordaje de ganglio centinela, y ellos evalúan pacientes de riesgo intermedio y intermedio desfavorable y riesgo alto, los cuales iban a ser llevados a prostatectomía radical con linfadenectomía extendida. Entonces, aquí nuevamente, lo que ven el número de copias de este citoqueratina 19, vean, es mucho más reducida en aquellos pacientes que tenían histopatología negativa en comparación con los pacientes que tenían histopatología positiva. Entonces, estas son técnicas de inmunohistoquímica en las cuales se observa, esa es una macrometástasis, vean la índice de inmunoreactividad para citoqueratina 19, y esas son micrometástasis en las cuales se observan zonas focales de inmunoreactividad. Esto es muy importante porque, nuevamente, estamos viendo cómo el componente biológico del ganglio centinela nos va a ayudar a entender mejor el comportamiento y predecir. ¿Qué quiere o cuál es la implicación clínica de esta? Bueno, seguramente, o más bien está relacionado a que aquellos pacientes que tienen una mayor o elevaciones o expresión más alta de esta citoqueratina 19, la probabilidad de que tengan una mayor afección ganglionar en un mayor número de ganglios, valga la redundancia, pues es más alta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que inclusive a pesar de tener estudios de imagen molecular, como ahora el PSMA es un parteaguas en el abordaje de estos grupos de pacientes justamente desfavorables y alto riesgo, pues podría ayudar aún más a hacer abordajes con linfadenectomías extendidas para reducir el riesgo de encontrar este tipo de enfermedad persistente posterior a la linfadenectomía. Y bueno, ahora se sabe justamente que gran parte de todo lo que estamos siendo testigos es relacionado a los estudios de secuenciación en los cuales hay un mejor entendimiento de las alteraciones epigenéticas, de las vías de señalización que van a estar relacionadas, y que todo esto nos va a implicar dos cosas. Recordemos que el comportamiento biológico del tumor primario va a ser totalmente diferente al de la enfermedad ganglionar. Uno de los fenómenos más estudiados es en cáncer de mama, donde pueden llegar a tener comportamientos a nivel comprobados desde el punto de vista genómico, no transcriptómico, entre un ganglio y la lesión primaria. Entonces, bueno, justamente, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya sabemos que puede tener una aplicación biológica desde el punto de vista de biología molecular muy amplia. Pero ahora lo que se está estudiando, justamente como lo mencionó el doctor Renato Valdés, es que además podríamos darle un enfoque. Ya sabemos que el tumor va a expresar cierto tipo de receptores. De hecho, volviendo al mismo tema, justamente es lo que dio la pauta al desarrollo de nuevas moléculas que pueden identificar procesos biológicos.
Los afibodies son las pequeñas moléculas que se pueden dirigir a ciertos receptores específicos como HER2, EGFR, PSMA, etcétera. Entonces, lo que hace este artículo es un estudio a nivel preclínico, pero que con un gran potencial translacional, es este, en el cual evaluaban no únicamente la parte de la aplicación de un radiotrazador basado en dirigir su concentración a integrinas mediante RGD, que recordemos que es glicina, ácido espártico y no me acuerdo el otro, se me olvidó el nombre, pegilado, y se complementaba con un anticuerpo al cual se le marcaba un radióforo que permitía obtener la parte de la imagen de luminiscencia. Entonces, ¿cuál es la aplicación que puede tener esto? Bueno, primero es que podemos ser específicos en cuanto a que el ganglio centinela puede ser altamente sensible en cuanto a que va a dirigirse a donde hay un comportamiento de expresión de receptores específicos. Pero no solamente esto, a este tipo de nuevas terapias se le puede, ya que está unido a un fenómeno como angiogénesis, se le puede aplicar algún tipo de tecnología de termoterapia en el cual mediante la aplicación de ondas de microondas se puede inducir un calor muy intenso que puede destruir esas micrometástasis. Algo que se aplicaba, una aplicación parecida a esto, no sé si recordarán que en algún tiempo se usaron porfirinas. Esas porfirinas se localizaban en células neoplásicas, se dirigían y mediante esta aplicación de estas ondas de alta frecuencia lograban la destrucción, una destrucción tumoral. Entonces eso es muy importante desde las aplicaciones. Desde el punto de imagen un poquito ya más convencional, surge la duda o la controversia si el FDG puede ser usado como un complemento, no un reemplazo de ninguna manera al ganglio centinela. Y bueno, este artículo se publica en el 2019, en el cual a 20 pacientes les hacen ganglio centinela y PET-CT. Vean los niveles de SVmax de los ganglios centinelas en ganglios linfáticos del submax del ganglio centinela considerado por la gamografía convencional, con SPECT-CT, y entre positivos y negativos. En este artículo ellos consideran que el punto de corte para diferenciar entre positivo y negativo es de 0.85. Esto es hasta cierto punto un poco aventurado de usarlo de manera rutinaria, sin embargo, sí nos puede ayudar a complementar la información que se usan por ambos métodos. Entonces, eso es una imagen de un SPECT-CT en el cual se observa un ganglio axilar en el nivel 1 de Berg, el cual muestra el drenaje linfático del tumor primario y la complementación con el PET-CT, que finalmente se hace con fines diagnósticos, pues observa esta capacidad de que hay un ligero incremento en el metabolismo. De acuerdo a las curvas ROC, ellos sugieren que, como les comentaba, el punto de corte de este punto 85 me resultó interesante porque, bueno, finalmente en algunas ocasiones se hace el estudio dual como una parte del abordaje de este tipo de neoplasias. Aunque de manera rutinaria el PET-CT no se hace en etapas tempranas, sí se llega a hacer particularmente en etapas a partir de 2A en adelante, y que es cuando también nos mandan los ganglios centinelas cuando no hay estas características que ya sabemos, ¿no? Además de esto, y si bien no es algo de medicina nuclear o de PET-CT, empiezan a surgir mucho este tema de radiómica. Como les comenté al inicio de la plática, las características ómicas desde el punto de vista genómica, transcriptómica, etcétera, actualmente se pueden llegar a ver complementadas con firmas radiómicas. Entonces, lo que hacen las firmas radiómicas es evaluar la escala de grises de un montón de variables que se pueden estudiar, como la diferencia entre los voxeles adyacentes, la intensidad de los grises de la lesión tumoral respecto al resto de lesiones. Y algo muy importante que se está estudiando también, no únicamente en mama, es es justamente los bordes del tumor. Entonces, sabemos que los bordes del tumor van a tener un comportamiento muy peculiar en cuanto al microambiente tumoral. De hecho, sabemos que es el parteaguas para que pueda existir una enfermedad diseminada tanto ganglionar como metastásica. Entonces, este artículo lo que hace es evaluar en 165 pacientes la predicción de ganglios centinelas mediante firmas radiómicas con resonancia magnética. Como todo este tipo de modelos de predicción, utilizan un set de entrenamiento y un set de validación, y bueno, lo que encuentran es algo muy interesante en el cual en primera
la capacidad de los sets de entrenamiento y los sets de validación tienen unas áreas bajo la curva muy similares para la predicción de ganglio centinela positivo, tanto las características radiómicas solas, que se ven mejoradas por las características radiómicas más las características clínico-patológicas. En realidad es que no hay mucho descrito esto, de hecho es algo que se está estudiando de manera muy intensiva en muchos centros, no solamente en ganglio centinela, sino también en la predicción de enfermedad ósea, la predicción de enfermedad visceral, etc. Entonces, creo que hay que estar nosotros como médicos nucleares o como médicos encargados en este enfoque, tenemos que estar muy alineados a este desarrollo, dado que si ustedes nuevamente buscan en PubMed Radiomics, la cantidad de información que se está publicando es altísima. Sabemos que se va a relacionar mucho a genes de agresividad en cáncer de pulmón. Sabemos que se va a relacionar mucho a la predicción de sobrevida libre de recurrencia en cáncer de próstata. Entonces hay que estar muy pendientes. Hay que probablemente intentar buscar desarrollar protocolos que permitan generar información lo suficientemente contundente para hacerla de manera rutinaria. Y bueno, hay que seguir en esto. Continuando con esto, sabemos otro artículo otro biofármacos que se ha estudiado de manera muy intensiva en los últimos días, es este timalnorcept, que se dirige, es un componente derivado de la manosa que se va a dirigir exclusivamente al CD206 que se sobreexpresa en los macrófagos. Entonces, ese es un artículo en el cual hace una revisión de 2 ensayos fase 3, en el cual se incluyen 148 pacientes. Vean la cantidad de detección del azul de metileno, del azul patente respecto al tilmanocept. Entonces, es superior de 88% versus 98%, es casi 10% más alto. Obviamente encuentran diferencias estadísticamente significativas. Y este estudio que está publicado en el Annals de Cirugía Oncológica es el estudio pivote para que la FDA dé la aprobación para su uso de manera rutinaria. Entonces, es una alternativa, al menos en México no contamos con él todavía, pero bueno, creo que podríamos buscar otra opción. A partir de esta molécula dirigida al CD206, se desarrollan una gran cantidad de moléculas que pueden ser híbridas, en las cuales se puede integrar la parte de imagen dirigida a PET, la parte de la fluorescencia y la parte con tecnesio. Entonces, este tipo de técnicas multitrimodales permiten obtener mucho más eficiencia, no únicamente en el momento de hacer el diagnóstico, sino también en el seguimiento a nivel intraoperatorio y además tener la corroboración visual, como lo mostraron en los artículos previos. Este es otro artículo publicado en la revista de urología, empleando esta imagen, esta molécula trimodal, en el cual se realizaba un PET-CT. Y ellos decían que la utilidad de esta podría irse hacia la evaluación mediante los sistemas laparoscópicos para medicina nuclear, como ya los hemos visto previamente, y que son muy interesantes porque podrían incrementar la eficiencia diagnóstica de ganglio centinela y además identificar migraciones aberrantes. Entonces, esas son las imágenes de la laparoscopia y de la fluorescencia con indiocenina. También el rituximab, sabemos que es estos CD20, que el rituximab lo hemos escuchado muchísimo por la parte de los linfomas, inclusive hubo un tiempo que se dio terapia con yodo y con nitrio, y actualmente se está estudiando algo con lutecio dirigido a este tipo de linfomas, en los cuales normalmente se va a expresar el CD20 en la membrana de linfocitos pre-B y B maduros. Y bueno, ese es un artículo en el cual también es un artículo con una gran cantidad de pacientes, y ellos refieren una tasa de éxito de la linfogamografía y de la biopsia de ganglio centinela de 98 y 99% respectivamente. Y bueno, acá estamos viendo 2 ejemplos. Este es el sitio de inyección y estamos viendo la migración hacia un ganglio de la cadena mamaria interna. Y ese es otro caso en el cual estos puntos corresponden a los marcadores, y este es otra migración donde hay doble migración simultánea. Entonces, es muy importante, muy interesante mencionarlo. Realmente, probablemente vamos a estar viendo el desarrollo de muchas moléculas mucho más específicas. Y bueno, nosotros en México hemos probado estas nanopartículas de oro marcadas con manosa. Y bueno, recordemos que este timalnorcept se basaba en el comportamiento de la manosa dirigida al C206.
Y bueno, nosotros hicimos un trabajo en el cual, bueno, fue publicada la parte dosimétrica, ahora seguimos reclutando pacientes y en el que hacemos este tipo de biopsia en ganglio centinela con este tipo de nanopartículas de oro. La verdad es que es altamente eficiente, es altamente selectiva. El único inconveniente que nosotros le podemos llegar a ver desde el punto de vista de la practicidad, debido a que tenemos un alto volumen de pacientes, estamos hablando de que hay ocasiones en las que tenemos por lo menos 50 gamagramas o de cualquier otro tipo, 2 gamacámaras y aparte tenemos la inyección de ganglios centinelas, pues obviamente que eso puede mermar un poquito la logística. Entonces, el tiempo de inyección desde que, de migración suele ser de 2 horas, pero lo más interesante es la persistencia que tiene de hasta 24 horas en el sitio del ganglio centinela sin tener migración a otros ganglios en esos tiempos tan tardíos, ¿no? La coincidencia en los pacientes que hemos realizado hasta el momento es del 98% y bueno, aparentemente es una herramienta alternativa. ¿Qué sabemos del PET? Bueno, del PET hasta el momento hay, debido a las características de los trazadores PET, como el galio 68, que era el que se usaba de manera cotidiana y que más adelante se va a poner positiva, bueno, se buscó y publicaron en el 2019 este artículo en el que utilizaban nanocoloide marcado con circonio y tomaban imágenes tan tardías hasta las 72 horas, particularmente de la pieza quirúrgica. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, obviamente es primero la inyección, la vida media del circonio permite tomar imágenes preoperativas, hacer un seguimiento en complementación con los fluoróforos y además hacer el mapeo de ganglio centinela, pero además la gran ventaja que tendrías que hacer esto, pues es obviamente la evaluación ex vivo de este tipo de ganglios, de este tipo de hallazgos. Entonces, estas son las imágenes de este ganglio centinela medido con este nanocoloide marcado con circonio y vean cómo estamos viendo la migración de este ganglio, la persistencia de las 48 horas y bueno, la muestra de patología del espécimen que fue retirado. Esas son las curvas del incremento en el número de ganglios identificados posterior al PET, es decir, al cuarto PET, habían pacientes que te encontraban de 10, subía a 25 ganglios, la mayoría se mantenía en el orden de 5 a 10, pero en un paciente fue muy importante el crecimiento, la aparición. En el 2018 presentan esta utilidad del nanocoloide marcado con galio 68, también con unos rendimientos bastante eficientes. Obviamente la mayoría de estos estudios son estudios pilotos, en este caso son estudios realizados en First in Human, y bueno, lo que encontraron fue esto. Algo muy interesante es esta migración hacia un ganglio torácico que nos da certeza, yo creo que muchos de nosotros hemos visto este tipo de patrones metastásicos a nivel del canal torácico, y bueno, que se ven en el PET-CT con PSMA, y que bueno, esto corrobora que puede existir este tipo de drenajes aberrantes que pueden dar migraciones ganglionares tan extrañas, ¿no? Ese es otro ejemplo del sitio de irradiación y cómo se comportó el render hacia el hueso, ¿no? Que son sitios que no se esperaría que tengan este tipo de drenaje. Bueno, eso es ya la última diapositiva para terminar. Estas son las tendencias de los estudios que se están llevando a cabo a nivel mundial en cuanto a publicaciones referidas a ganglio centinela. Vemos cómo justamente los tumores ginecológicos como ovario, endometrio, cervix son aquellos que están teniendo un crecimiento muy importante. En melanoma, a pesar de la publicación de ese artículo en el que dice que puede ser, no hay diferencias en la sobrevida global, sí hay diferencias en la identificación de ganglio centinela para evaluación de estudios moleculares. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Los perfiles moleculares le confieren mayor eficiencia, ya lo vimos en estos artículos. El valor pronóstico en neoplasias, creo que cada vez vamos a tener una mayor aplicabilidad. El impacto en la sobrevida y global y libre progresión también es importantísima, se está evidenciando cada vez más con los seguimientos. Técnicas con biología molecular también va a permitir ofrecer al paciente perfiles de riesgo para poder dar un mejor tratamiento. Nuevos trazadores, bueno, eso sigue siendo aún en estudio y la aplicación en otras
neoplasias, así como técnicas híbridas, como nos mostró el doctor Renato Valdés, que creo que esto es el futuro de la medicina nuclear en gran parte. Las aplicaciones diagnósticas que les mostré, así como lo hacían con esas moléculas que les aplicaban microondas para podemos aplicarle otro tipo de fármacos terapéuticos. Y bueno, pues creo que estamos una de las mejores partes del crecimiento de esta modalidad de imagen. Eso es todo y muchas gracias.